Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde nos esté mirando en el día y la hora. Bienvenidos a Pregunta al Pastor. ¿Qué programa tenemos el día de hoy? Estén atentos porque nos esperan unos temas muy importantes. Vamos a responder preguntas que nos han llegado y estamos preparando un programa especial que tiene que ver con las relaciones por Internet. ¡Wow! ¿Qué tema este? Así que quédese el día de hoy con este gran programa de Pregunta al Pastor. Quédese hasta el final. Le invitamos a suscribirse si no lo ha hecho, a dejar un like, a comentar, a poder dejarnos más preguntas. Tenemos el correo electrónico preguntaalpastor@gmail.com, donde puede enviarnos todas las preguntas y las dudas que tenga acerca del programa. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos y continuamos. Amén. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar un día más, Señor, en este programa Pregunta al Pastor, el cual ha nacido en tu corazón, Padre. Queremos bendecir la audiencia, cada uno de aquellos que van a estar participando, Señor, aquellas personas que cada día nos envían sus preguntas, Señor, que hacen posible que este programa, Señor, continúe adelante. Queremos pedirte tu dirección, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, No, Padre, para que podamos contestar de manera clara, Señor, y que puedas ser tú obrando y tocando en el corazón de aquellos que reciban tu palabra, que reciban las respuestas, Padre. Nos encomendamos en tus manos, bendecimos a cada uno de los panelistas, Señor, que van a estar presentes en este programa, Señor, y entregamos en tus manos de principio a fin, dándote gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Pregunta al Pastor. Les habla su servidor Rafael Guedes desde la ciudad de Acarigua, en Venezuela. En esta oportunidad voy a tratar de responder a un amigo que nos pregunta lo siguiente. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice que nadie va a él si no es dado por el Padre? ¿Es un error de transliteración, traducción o acomodación del idioma? Muy bien. Para dar una mejor respuesta a nuestro amigo, vamos a usar una ilustración acá que observamos en pantalla. Allí vemos con más claridad la pregunta que se nos hace. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice que nadie va a él si no es dado por el Padre? ¿Es un error de transliteración, traducción o acomodación del idioma? ¿Ok? Esta frase de Jesús la encontramos en la Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y se repite en 3 oportunidades, pero más literal, como el amigo nos hace la pregunta, está en el versículo 44, Juan 6, 44. Vamos a ver un interlineal griego-español que contiene este versículo. Este es el interlineal, como pueden observar, interlineal griego-español de Francisco La Cueva. Ahí está el texto griego y debajo está el texto en español. Vamos a leer la parte en español. Dice, nadie puede venir a mí a no ser que el Padre que envióme atráigale, y yo resucitaréle en el último día. Muy bien, La Cueva usa una base textual reconstruida conocida como el texto crítico de Nestle Aland, lo que quiere decir que está basado en documentos bastante antiguos. Exactamente, entonces, como veremos a continuación, en esta captura del Centro de Restauración del Nuevo Testamento, observamos que una buena cantidad de documentos manuscritos del Nuevo Testamento contienen el texto exactamente como La Cueva lo presenta, sobre todo el primero de ellos, que es el P66, conocido como Papyrus Bodmer II o P66, datado para el 125 al 174 después de Cristo. Es el documento o el papiro o el manuscrito más antiguo
que tiene el Evangelio de Juan que tenemos hasta el momento. Y otra gran cantidad de papiros le acompañan, tanto papiro como códice, el Vaticano, el Sinaítico, y solamente observamos una pequeña variante de dos palabras, estas que están aquí, prosmi, en el documento, en el papiro, en el códice 032, conocido como Codex Washingtonianum o códice 032, que tiene la variante prosmi, que significa a mí, es decir, cuando Jesús dice, a menos que el Padre no le traiga, entonces este códice presenta la variante hacia mí, esta variante, pero los otros manuscritos no lo tienen. Bueno, en la generalidad, entonces, hay asimilación entre estos documentos, estos manuscritos, partiendo del primero, que es el más antiguo, el Bodmer II o P66, que tienen el texto, así como el amigo nos lo pregunta. Vamos a ver cómo traducen algunas versiones este mismo texto. Tenemos 5 versiones. La primera es la Biblia de las Américas. Traduce, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. La Biblia textual 3 traduce, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día postrero. La Reina Valera actualizada, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo le resucitaré en el día final. La Nueva Traducción Viviente, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y la Reina Valera 60, que está basada en un texto, en una base textual griega bastante tardía. Sin embargo, observe que hay similitud también con las otras traducciones. Pues dice así, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Bueno, hay entonces acuerdo entre todas estas versiones. De modo que el texto es fiel a los manuscritos, a las copias de los manuscritos que poseen. Muy bien. Visto esto entonces, bien podemos decir o responder a la pregunta que se nos hace. Y de la siguiente manera. No es una transliteración, ¿verdad? Porque en la transliteración hay similitud entre la palabra original y a donde se translitera. Aquí no hay transliteración, sino una traducción a partir del griego. Pero, en cierto modo, sí hay un acomodamiento hacia el idioma español partiendo del griego. ¿Por qué? Porque toda traducción implica una interpretación o acomodación al idioma receptor, puesto que ningún idioma es exactamente igual a otro, que tenga exactamente las mismas palabras o las palabras equivalentes para poder traducir en forma 100% literal, en forma absoluta. Eso no es posible. De modo que siempre va a haber cierta acomodación o interpretación hacia el idioma receptor. Creemos entonces de esa manera responder la última parte de la pregunta. Sin embargo, la pregunta principal creemos que es la que dice, ¿qué quiso decir Jesús con esas palabras? Bueno, entonces aquí ya nos entramos en un análisis del texto. Ese versículo, el 44, forma parte de un relato que comienza en el versículo 22 y se extiende hasta el versículo 59 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. E inclusive todo el capítulo 1 está conectado por relatos enlazados en sí. Ahora bien, el texto en sí, o el relato como tal, trata de una conversación que Jesús sostiene con aquellas personas a quienes él había alimentado, aquellos llamados 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, a quienes el Señor le dio comida a partir de 2 peces y 5 panes cerca del mar de Galilea. Esa tarde-noche, después que hubieron comido, el Señor se quedó orando en una colina, registran el Evangelio, mientras los discípulos comenzaron a navegar hacia el otro lado del mar, es decir, hacia Capernaum. Y a medio camino, aquella noche, el Señor llegó hasta ellos, a la barca donde ellos iban,
y él llegó caminando sobre las aguas. Al siguiente día, la multitud navegó hacia el otro lado de Galilea, del mar de Galilea, perdón, y encontraron a Jesús allí y le manifestaron su preocupación porque no vieron cuando él embarcó a pasar a la otra orilla. Jesús, conociendo sus intenciones, les dice lo siguiente: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Allí la cita que encontramos en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 26 al 27. Se da entonces, luego de esto, una dinámica de preguntas y respuestas que esta gente hacen al Señor, le piden señales, pero el Señor les recuerda que a través de Moisés, Dios les dio un pan del cielo, el maná. Ese pan no se lo daba a Moisés, sino Dios mismo. Pero ahora Dios estaba enviando al verdadero pan del cielo, es decir, a Jesús. Además, les dice que la obra de Dios es que ellos crean en el enviado por Dios, es decir, en el pan que descendió del cielo. Ante la declaración sobre el pan del cielo que Jesús envió, entonces estos comienzan a cuestionar las palabras y la persona de Jesús, diciendo que ellos sabían que él era el hijo de María, que él era el hijo de José y que por lo tanto él no podía venir del cielo. Ante esa murmuración, entonces es cuando Jesús pronuncia las palabras del versículo 44 y que es la pregunta que nos ocupa en esta oportunidad. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no lo traiga. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con esas palabras? Nos preguntamos nuevamente. Jesús está resaltando la salvación que Dios da. Y esa salvación es a través de él mismo, del Redentor, del Mesías enviado por Dios. Y esa salvación no tiene que ver con esfuerzos humanos, sino con la gracia divina y con la fe que la persona puede tener en los medios provistos por Dios para poder tener una relación con él. Pues la salvación es un regalo de lo alto para los seres humanos. ¿Cómo entonces la persona es llamada por Dios a la salvación? De acuerdo a lo que dice Jesús: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no lo traiga. Muy bien, la explicación a esa frase parece observarse en el 45, pues allí leemos: como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios, todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. Allí entonces Jesús cita al profeta Isaías, que ya estaba preparado, que era Dios a través de su palabra, de las Escrituras, que iba a mostrar a la gente la enseñanza acerca de ese Mesías redentor. De acuerdo a lo observado, entonces, Dios no dejará sin entendimiento a aquel que es humilde para disponer su corazón a entender lo que dicen las Escrituras acerca del Mesías, ese Mesías que había de venir, ese Mesías que haría milagros, ese Mesías cuya venida fue ilustrada o simbolizada por aquel maná que bajó del cielo, aquel pan que descendió del cielo cuando Moisés, aquel que vino para llevar los pecados de la gente y aquel que luego resucitaría de entre los muertos. Entonces, al estar prestos a estas palabras que encontramos registradas en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento o Tanaj, como lo conocen el pueblo hebreo, entonces estarían preparados para creer en ese enviado de Dios, es decir, en Jesús, quien era el Mesías. Dios lo atrae al Salvador a través de las Escrituras. Jesús decía que las Escrituras daban testimonio de él, que su vida y sus obras estaban registradas en la ley, en los profetas y en los salmos, como lo leemos en Lucas 24:44. Pero estas personas que discutían con él, a quien él había alimentado, estos 5,000 sin contar la mujer y los niños, no discernían que las Escrituras ya hablaban del Mesías y mucho menos
aceptaban que Jesús fuera ese Mesías. Pues ante la obra milagrosa de multiplicar el pan y los peces, ellos no buscaron discernir esa señal, seguramente porque no indagaban en las escrituras acerca del Mesías y porque no estaban atentos a la voz de los profetas que hablaron del Redentor que había de venir, sino que pensaron en sus necesidades materiales. Es decir, detrás de Jesús, porque nos dio pan, lo cual mostraba una actitud de rechazo a aquel que había venido a salvar. Pero a los que sí le recibieron, a los que creyeron en su nombre, entonces les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, esperamos haber dado una respuesta acorde a la exigencia de nuestro interlocutor al hacer. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén. Muy buenas noches a toda la audiencia, es un gusto, una bendición de parte del Señor poder estar una vez más en este programa, Pregunta al Pastor, para contestar preguntas que nos han dejado la audiencia. Y en esta oportunidad quiero contestar la pregunta de un oyente que nos preguntaba si a nuestro parecer era pecado beber una copa de vino con la comida. Y para contestar esta pregunta, claramente pregunta cuál es nuestro parecer. Pero como nosotros acostumbramos a contestar cada pregunta con base bíblica, vamos a contestar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las escrituras. Según mi parecer, beber una copa de vino con la comida no es un pecado. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, de hecho, beber alcohol, si los cristianos van a beber alcohol, debe ser con moderación. De hecho, la Biblia habla sobre el vino, por ejemplo, que es un regalo de Dios, que puede hacernos disfrutar más la vida, y allí tenemos una base bíblica en el Salmo 104, versículo 15, que habla sobre cosas que hace Dios, incluida, dice, Él hace determinadas cosas, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. También en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7, hay una palabra que dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. El vino también tiene algunos beneficios para la salud. También encontramos base bíblica allí en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, donde deja un consejo allí, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, muestra también el vino como algo bueno, beneficioso para la salud en algunos casos, siempre y cuando lo beba con moderación, como decir, si un cristiano decide beber alcohol, debe hacerlo con moderación. De hecho, la palabra también nos presenta, nos muestra a Jesús, que también bebió vino allí. Tenemos base bíblica en Mateo 26, 29, en Lucas 7, 34. Y quiero leer lo que está en Mateo 26, donde dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. O sea, Jesús mencionaba beber vino no como algo pecaminoso, como algo malo, sino como un momento de disfrute, de gozo, de alegría, junto a aquellas personas que lo rodeaban en aquellos días, y aquellos, hablaba de en el tiempo venidero, cuando estuviéramos todos reunidos nuevamente. Aparece también en uno de los milagros más conocidos de Jesús, cuando Jesús convierte el agua en vino en una boda, como demostración allí de, bueno, agasajar, de hacer algo agradable, de una demostración, pero algo para aquel banquete que estaban disfrutando allí, y eso lo encontramos en Juan, capítulo 21, versículo 10, que no lo voy a leer porque es una historia bastante extensa, pero estoy como mencionando lugares en la Biblia donde aparece, está la presencia de beber el vino, y no lo hace desde un lugar como pecado. Pero también aparece en las escrituras, la palabra condena beber alcohol en exceso, embriagarse,
Y bueno, y hay un montón de factores por el cual nosotros no deberíamos beber en exceso. Y allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, habla sobre algunas condiciones que deberían reunir los diáconos, y dice entre ellas, no dado a mucho vino. O sea que estaba presente el beber, pero no debía de ser mucho. También en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3, habla sobre las ancianas y dice que no sean esclavas del vino. Lo que condena la palabra en realidad es el exceso, es algo que le cause daño y que, bueno, haga a la persona salir de su juicio, de su juicio cabal, digamos así. También la palabra nos enseña en algunos casos que no deberíamos de tomar ningún tipo de bebida alcohólica, y esos casos yo los puse, saqué en tres partes, que sería si hace tropezar a otros, que de allí tenemos base bíblica en Romanos capítulo 14, versículo 21, donde dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o sea se ofenda o se debilite. La palabra nos enseña de que todo lo que hacemos lo debemos de hacer para la gloria del Señor. Y si el beber una copa de vino de repente hace tropezar a uno de nuestros hermanos que quizás ha salido del alcoholismo o está luchando contra tales cosas, nosotros le estamos haciendo tropiezo, le estamos incitando a que vuelva aquello que está luchando para dejar. En ese caso, no deberíamos hacerlo. No lo condena el Señor como un pecado, pero sí como un cuidado. La palabra nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y no nos conviene a veces hacer alguna cosa de repente en la presencia de una persona que sabemos que le vamos a hacer de tropiezo. Y bueno, el otro punto sería también si en ese país, en ese momento o en ese día quizás es prohibido beber alcohol, nosotros debemos, según la palabra, someternos a las autoridades, someternos a aquellas personas que están puestas, porque la palabra del Señor nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios, y allí tenemos base bíblica en Romanos capítulo 13, versículo 1, ese sería otro motivo, digamos así, por el cual no deberíamos beber. Y bueno, y otra, y la más importante de todas, es si no puedo controlar, cuánto bebo. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30, nos habla sobre eso, que si nuestro ojo es ocasión de caer, y ahí habla varios ejemplos. Nuestra mano, mejor es cortarse que entrar con las dos manos y irnos al infierno. O sea que, resumiendo, para responderle la pregunta de esta oyente, no considero yo, de mi punto de vista, pecado beber una copa de vino, si lo hace en estas condiciones, si lo hace con moderación, y si no es ocasión de caer a nadie. La palabra habla y muestra en muchos lugares y en muchos momentos sobre el vino, y como lo mencionaba anteriormente, Jesús lo consumía y no lo hacía en exceso, no estaba en borracheras y demás cosas. Y acá dejo abierto para que los demás panelistas aquí presentes puedan también aportar y participar con respecto a este tema. Pregunta al pastor. Ok, bueno, ese siempre es un tema de discusión entre los cristianos, y nosotros nos vamos a la parte de la cultura. Eh, pero a veces que la cuestión de la cultura se torna muy libertina, porque entonces, como no, que la cultura, que en tal país sí lo hacen, en otros países no lo hacen. Yo he oído que en algunos países toman vino y más que vino. Y hay unos países que no toman, por ejemplo, café. Aquí en Venezuela todo el mundo toma café, cristianos y no cristianos. Pero entonces se torna el asunto así, inclusive a veces llegan al extremo de referirse a la marca del licor, ¿verdad? Del vino.
no, la marca tal y tal sí se puede tomar, pero la marca esta no se puede tomar. Entonces, llevan la cosa a un asunto liviano, a una cuestión liviana. La verdad bíblica es que Jesús, de acuerdo al momento, el contexto histórico, social, religioso en el que él vivió, él tomaba vino y el vino que estaba en la boda de Caná, pues por lo que se dice ahí, lo que dice el personaje que habla allí, dice que ese vino emborrachaba y la gente, el, el que estaba allí celebrando, le daba el vino mejor al principio y cuando ya estaban ebrios, entonces le daba el de menos calidad porque ya no tenían casi a lo mejor noción del asunto y se tragaban cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que más o menos uno puede ver ahí. Ahora, es muy delicado en las sociedades, en las culturas donde nosotros nos desarrollamos como cristianos. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay una cultura de borrachos, de parranderos, de personas que todos los fines de semana beben, se emborrachan. Entonces muchas de esas personas en las comunidades son rescatados para Cristo. Entonces se le dice que se abstengan totalmente de cualquier relación con el alcohol, con cualquier tipo de bebida alcohólica, porque se dice, bueno, que no van a tener de la misma conciencia, ¿verdad? Ellos mismos no van a tener capacidad de, vamos a decir, de frenarse en un momento en que ellos vuelvan al asunto. Entonces, alguien dijo así, 2 razones por las cuales yo no bebo alcohol. Porque supongamos, si yo era un alcohólico en el mundo, ahora que soy evangélico, voy a seguir siendo alcohólico. Y si yo nunca fui alcohólico en el mundo, ahora que soy cristiano, entonces ahora voy a ser alcohólico. Eso dijo alguien, ¿no? Pero bueno, el asunto es conflictivo, pero yo pienso que exegéticamente hablando, bíblicamente hablando, nosotros no podemos decirle a nadie, o sea, discutirle a las personas que es pecado beber vino, que eso no es congruente, no está de acuerdo con la palabra de Dios, con la cultura que vivió Cristo, en la que él vivió y en la que él se desarrolló, y las cosas de las cuales él participó. No es una realidad decir que es pecado tomar vino. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, yo voy a hacer un comentario breve, un poco apoyado en lo que dijo el pastor José, y estoy de acuerdo también en lo que él dijo. No podemos mezclar en lo que tiene que ver lo que piensan algunos con lo que dice el texto bíblico, porque ahí cometeríamos un error exegético terrible y no estaríamos dando una voz asertiva en el tema a quien nos pregunta, en este caso, sobre si está mal o está bien tomar vino. En el tiempo de Jesús, como bien dijo el pastor José, se tomaba vino y se tomaba mucho vino y muchos tipos de vino. Es más, el vino se blanqueaba, se aromatizaba, se usaban pasas para saborizarlo, se ahumaban las uvas para cocinarlo. Se ponía el vino en humo caliente para saborizarlo. Imagínense todo lo que le hacían al vino para tomarlo. El vino que se tomaba muy rápido, que se tomaba en las fiestas y todo eso, lo ponían en vasijas abiertas para que todo el mundo pudiera tomar. O sea que sanitariamente hablando era bastante complicado, ¿sí? No como ahora que tomamos en una copa, que podemos tomar o ver cómo toman en una botella, ¿verdad? O en una jarrita, no. En aquel tiempo eran tinajas, eran cueros de cabra, eran en determinados recipientes y se procesaban, se maceraban y se cocinaban. Se cocinaban, cocinarlo en serio, con humo caliente, para que el vino se alcoholice más rápido y a su vez se saborice con el humo. También se hacían vinos con pasas de uva, con la pasa de la uva. Estamos hablando todo esto en tiempo de Jesús en el pueblo de Israel. No estamos hablando ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Argentina. Estamos hablando del tiempo de Jesús.
Los romanos, por ejemplo, eran muy adictos al vino blanco y no al vino tinto como los judíos. A los judíos les gustaba más el vino tinto. Entonces los romanos, como cuando fueron a la tierra de Judea, lo que hacían era meterle cal al vino y algunas cosas para, unas calizas y algunas semillas y algunas determinadas cosas para blanquear el vino para que se parezca más al vino que tomaban ellos en Roma. Mayoritariamente en Israel el vino que tomaban era vino de color, no era vino blanco, como sí les gustaban los romanos en el tiempo de Jesús. O sea, la práctica de tomar vino era permitida en en los tiempos bíblicos para creyentes y no creyentes. Y no aparece en la lista de pecados. Sí aparece, como bien dijo la profeta y como bien dijo el pastor, el emborracharse. Entonces, si una persona viene de un contexto delicado en cuanto al alcohol, yo, sabiendo eso, evitaría tomar una bebida alcohólica cerca de esa persona, porque le podría estar abriendo una puerta espiritual, una puerta de pecado, ahí sí, de pecado para el hermano, y estaría haciéndole daño a mi hermano. Entonces, si yo soy ocasión de caer a alguien, prefiero abstenerme, de lo que sea, de lo que sea. Y lo hemos dicho muchas veces en Pregunta al Pastor, ¿verdad? En nuestra postura. Es lo que le quería comentar. Bueno, ¿Bien? eh, yo creo que a veces en este tiempo, eh, como lo decía nuestro amado pastor José González, hay que tener mucho cuidado con el poder caer en el libertinaje, porque así como no le puedo yo hablar a una persona que ha salido del alcohol, decirle que no es malo tomarse por ahí una copita de un vino que no sea tan fuerte, con una cierta cantidad, hasta cierta cantidad de alcohol que tenga aquello. Yo creo que de la misma manera también tenemos que cuidar de no caer en el libertinaje. ¿Por qué? Porque si hay personas que en cambio pueden tener ese control, pero en cambio pueden estar viviendo prácticamente una vida en la cual internamente, secretamente, pueden llegar a emborracharse y pues como creemos que no es del todo malo, es lo que más se está enseñando hoy en día, que no es del todo malo, que no es del todo pecado, que si lo controlas, pues bueno, no va a pasar nada, pues terminamos cayendo en realidad nuevamente en pecados morales inclusive y en muchas situaciones que se han visto en realidad acá en mi país es una situación muy difícil con respecto a eso. Por eso esos temas como esos, son temas a los cuales preferimos nosotros negarnos en su totalidad. Acá en el Ecuador, pues nosotros, porque tenemos una cultura muy alcohólica en realidad, una cultura muy alcohólica y creo que todo creyente, todo creyente que ha venido al camino del Señor, ha venido pasando por alguna situación también de alcoholismo. Por esa razón, nosotros enseñamos también a las personas a que lo mejor, no se le va a cortar la vida por no tomarse un trago. No se le va a cortar la vida, no se le va a dañar su salud. Al contrario, es mucho mejor tratar de estar lejos de estas cosas en su totalidad y así poder llevar una mejor vida más abstenida delante del Señor y que por ende también le va a llevar a una vida más santa también. Alguien decía hace poco, conversando un poco sobre las diferentes ideologías de las denominaciones, los diferentes dogmas y doctrinas que hay en las iglesias, pues lastimosamente nos reconocemos como iglesias evangélicas, pero tenemos un montón de doctrinas que nos diferencian a unos de otros. Y decía alguien que hay más de 3.000 doctrinas dentro de las iglesias evangélicas que diferencian a unos de otros. Algunas más legalistas, otras más liberales. Y en el caso de las personas que son más débiles en su fe, es mucho mejor por eso que a veces estas personas estén en lugares que son más legalistas. ¿Por qué? Porque van a poder abstenerse más del pecado y así no van a terminar cayendo en cosas peores de las que
pudieron vivir anteriormente. Esa sería mi aportación. Bendiciones, muy buenas noches. Saludos a toda la audiencia desde acá, desde Pregunta al Pastor. Y pues bueno, hoy tenemos una pregunta muy importante, creo, para este tiempo. Ezequiel nos pregunta, ¿qué es ser idóneo en el matrimonio cristiano? Es una pregunta muy importante, precisamente, porque en los días en los que nosotros estamos viviendo, hay un gran problema primordialmente con la juventud para poder desarrollar un matrimonio, para poder tener un matrimonio que en realidad pueda cumplir con el diseño de Dios, que es que sea de bendición y que sean felices. Ahora, empezando desde acá, de qué es ser idóneo, pues bueno, la palabra idóneo no aparece en la escritura. La palabra es idónea, porque bueno, haciendo un poquito de énfasis en el contexto cultural de el Medio Oriente, el cual es un poco más machista desde su antigüedad, pues siempre ha sido el hombre el que ha buscado esposa, o en otro caso ha sido como un contrato el que han realizado un acuerdo entre padres del novio y el padre de la novia para que ellos, al llegar a una edad adecuada, pues puedan casarse. Tanto es así la cultura que afectado muchísimo, afectó por sobre todo en los tiempos bíblicos, quien inclusive daba carta de divorcio o repudiaba a su esposa era el hombre, más no la mujer. La mujer no podía pedir divorcio con respecto a su marido, sino que era el hombre quien lo hacía. Entonces, esto para aclarar lo de la palabra idóneo. Pero yéndonos a la escritura con respecto a qué es ser una pareja idónea en este caso, una pareja idónea, que pienso que es el objetivo de la pregunta. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, hoy en día muchas personas están viviendo una vida llena de infelicidad. Sienten que su vida es miserable a causa de que no obedecieron la palabra del Señor, de no unirse en un yugo desigual con los incrédulos. Muchas personas inclusive están atadas a una relación que los está destruyendo, a una relación que los llena de tristeza y de amargura, inclusive. Y tenemos nosotros que comprender, que entender que esa no es la voluntad de Dios para con sus hijos. Es muy importante que tanto los hombres como las mujeres cristianas comprendan que la voluntad de Dios en realidad no es que se casen con personas inconversas, y como lo veremos, Dios tiene razones de mucho peso para no querer eso para sus hijos. Por eso el Señor en las leyes mismo mandó a que los hijos de Israel no se casasen con las hijas de las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque esos fueron los problemas que le fueron acarreados, por ejemplo, a Salomón, el poder casarse con princesas de otros reinos, las cuales tenían una cultura diferente, y eso lo llevó a decir que todo es vanidad, inclusive. El problema de muchas parejas que están unidas en yugo desigual es que a veces piensan que la palabra de Dios aplica para todos, pero no para ellos, que a ellos sí le va a ir bien en su matrimonio, aunque fuese un yugo desigual, pero la verdad es que no es así. La palabra del Señor debe de ser obedecida por todos,
y aplica para todos. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar en primer lugar. Tenemos que comprender que un matrimonio malo es peor que vivir sola o solo, porque Dios, así como Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, tampoco Dios quiere que el hombre esté en compañía de una persona equivocada. Los creyentes tenemos que aprender a esperar esa persona que Dios tiene preparada para nuestras vidas, porque nosotros no tenemos la capacidad de transformar la vida de las personas. Nosotros no podemos liberar o redimir a las personas de su estilo de vida, de sus vicios, de su mal carácter. Eso solamente lo puede hacer Dios por medio de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de un creyente, es cuando esa persona es transformada en una nueva criatura. Hay muchísimas razones en realidad por las cuales Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Por ejemplo, porque la voluntad de Dios para el matrimonio es lograr la unidad, o sea, que sea una sola carne. Y la Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 5, dice algo muy importante la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 19, versículo 5. Dice, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la voluntad del Señor, que el hombre y la mujer sean uno, sean un solo pensamiento, sean un solo sentir, sean en realidad una sola persona por medio de su Santo Espíritu. El matrimonio entonces es una unión completa, por así decirlo, de espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos que comprender que el matrimonio es una unión espiritual para Dios, porque para Dios son una sola carne y esa unión no se puede lograr entre una persona cristiana y una persona incrédula. Esto nos dice clara y directamente que Dios nos pide que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque en realidad va a ser muy difícil, porque en sí el problema total no es que no podamos enamorarnos de una persona incrédula, porque en realidad un creyente sí puede enamorarse de un incrédulo. Y Dios tampoco no dice que no nos unamos en yugo desigual porque las relaciones no sean buenas o porque no sean satisfactorias, porque las relaciones sí pueden ser buenas y sí pueden ser satisfactorias. Dios dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos porque lastimosamente nunca habrá una verdadera unidad. O sea, nunca la pareja será el verdadero complemento del otro. Y, y el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 14, es un texto que nos da, yo pienso que es el texto más claro que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento para poder entender esta perspectiva para los creyentes. Lo vuelvo a repetir y dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de tener muy claro que no debemos de unirnos en yugo desigual. Porque en primer lugar, el pasaje bíblico lo está diciendo, no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia. Nosotros para Dios somos justicia. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por Él. Además, porque también el texto lo dice, la luz y las tinieblas no pueden unirse. No se puede unir la luz con las tinieblas. Es algo imposible en realidad. Usted no puede poner
en un lugar oscuro un rayo de luz, porque inmediatamente va a dejar de ser oscuridad. O asimismo, si usted apaga la luz, automáticamente se va a volver oscuridad. Además de eso, porque el pasaje bíblico también lo dice, no hay relación, así como no hay relación entre Cristo y Satanás, nosotros, como hijos de Dios, ese es el nombre que nosotros hemos adquirido, esa es la identidad que nosotros tenemos, que nosotros ahora somos hijos de Dios. Y lastimosamente, hablando desde el sentido espiritual, sin ánimo de minimizar a nadie ni de ofender a nadie, las personas incrédulas están siendo influidas lastimosamente por Satanás. Y además de eso, porque el cristiano, también lo dice el pasaje bíblico, no tiene parte con el incrédulo. Los hijos de Dios vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Pero lastimosamente los incrédulos sí aman a este mundo. Esa es una verdad que no podemos tratar de opacar, eso es una verdad que no podemos tratar nosotros de evadir. Los creyentes ya no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero ya no le pertenecemos al Dios de este siglo ni a las cosas de este mundo. Pero las personas incrédulas aman lastimosamente a este mundo. Y otra razón más es que no hay, así como no hay una relación entre el templo de Dios y el templo de los ídolos, nosotros como creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo no puede unirse al templo de los ídolos, pues la vida de un incrédulo está llena de ídolos, o sea, de falsos dioses. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que inclusive están dispuestas a fingir o aparentar convertirse a Cristo con tal de conseguir tener una relación con una persona cristiana. Pero como creyentes tenemos que tener cuidado porque a Cristo no hay que buscarlo por la carne, sino por el Espíritu. Mucha gente puede asistir a una iglesia, tener una Biblia, bautizarse inclusive en una iglesia con tan de convencer a una persona de que verdaderamente está dispuesto a cambiar para conquistarla. Pero Jesucristo enseñó algo en el libro de Mateo, en el capítulo 19 y 20, y es que dijo que por los frutos lo conoceremos. Yo soy pastor acá en el Ecuador y constantemente estoy aconsejando a los jóvenes que tenemos en la iglesia. Y pues puedo parecer un poco dogmático en esta situación, pero yo me opongo totalmente con los jóvenes que tenemos a cargo acá, a que alguno de ellos que está sirviendo al Señor, que ha venido a Cristo y que ahora está sirviendo al Señor, yo me opongo totalmente a que ellos, antes de crecer primeramente en el Señor, ellos estén pensando en tener novio, novia, mucho más si son incrédulos. Me opongo totalmente y siempre se los hago ver, y yo les digo algo muy importante, y es que el día en que ellos busquen o le pidan al Señor que ponga en su camino una persona para ellos poder tener una relación sentimental, sea alguien que tenga mínimo su nivel espiritual, como mínimo que tenga su nivel espiritual, y mucho mejor si es mucho más maduro que ellos, pero que primero logren conseguir algo en el Señor. Primero sirvan a Dios, alcancen algo en Dios, aprendan algo en el Señor, ministren a Dios, prediquen, canten, desarrollen un ministerio, estudien, logren una carrera, porque lastimosamente cuando la persona se enamora, su corazón también se divide y ya no tiene la mirada puesta en una sola área. Y es allí en donde a veces terminan descuidándose de Dios, terminan descuidándose de sus estudios, terminan descuidándose inclusive de su trabajo, de sus relaciones con su familia, y luego cuando ya se han casado apresuradamente, pasa un poco de tiempo y se sienten arrepentidos, porque dicen, ¿por qué no hice primero esto? ¿Por qué me adelanté? ¿Por qué me apresuré? ¿Por qué tomé esta decisión tan rápido? Y pues
lastimosamente a veces ya es muy tarde para poder querer cambiar la situación en la que están viviendo. Por eso la Escritura dice, no nos unamos en yugo desigual. Mira que la persona idónea para ti sea una persona que inclusive tenga tu nivel de madurez espiritual, sea una persona que tenga tu nivel, un nivel espiritual, un nivel de madurez que sea alto. ¿Para qué? Para que pueda apoyarte, para que pueda instruirte en el camino, para que pueda motivarte cuando te sientas débil. Que Dios te bendiga, Ezequiel. Esa es mi respuesta para tu pregunta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ahí donde te encuentre, el Señor te bendiga. Estás en el programa Pregunta al Pastor. Estamos hoy con una pregunta que nos hace nuestro hermano Leonardo. Dice así: un hombre dividió un grupo de su iglesia y se abrieron en su casa. No le va la gente. ¿Está bien que haga de pastor igual? Bueno, lo primero que tenemos que ver que un pastor es aquel que tiene un rebaño para pastorear. Si él está solo, entonces si no tiene membresía difícilmente puede ejercer el pastorado como tal. Pero vamos a ver el tema de la ética. ¿Qué es la ética? La ética es nuestra conducta, nuestra forma de actuar, nuestros valores dentro de un núcleo o dentro de una comunidad. En este caso, una comunidad cristiana, una membresía, ¿verdad? En la cual la persona, o las personas, mejor dicho, son las que hacen parte. ¿Ah? En este caso, esta persona en particular trajo división, abrió una iglesia en su casa, no le está yendo la gente y él parece que se autodenominó, autoproclamó pastor. Esto sucede muy a menudo, ¿ah? Más a menudo de lo que nosotros pensamos, y muchas veces sucede porque la persona fuera de los tiempos de Dios y en sus deseos y en sus pensamientos y en sus pasiones quiere hacer una obra en la carne que solo se puede hacer correctamente y eficazmente en el Espíritu. Romanos 15:20 dice: de esta manera me esforcé, el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Escuche bien, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, esto no habla de una ética, ¿verdad? Pablo no iba a predicar donde otro ya había predicado de Cristo, sino que él iba a buscar particularmente pueblos, ciudades, donde Cristo no hubiese sido predicado o donde no hubiera alguien que predicara de Cristo. Eso es el comienzo de la iglesia. Tenemos que entender que esto hacía pocos años, ¿ah? Que la iglesia como iglesia se había establecido, que Cristo había ascendido a los cielos, y el apóstol Pablo junto a otros apóstoles, otros hombres y mujeres de Dios, iban predicando el Evangelio a todas las naciones, como encomendó Jesucristo en Mateo 28:19. Lo que tenemos que ver en particular en este caso y siempre en todas las personas son 4 cosas: su testimonio, los frutos de la persona, el llamamiento. Su testimonio y su fruto van a mostrar si tiene un llamamiento pastoral o no lo tiene, como por su conducta, por su forma de hablar, por el conocimiento que tenga de la palabra. ¿Ah? También vamos a ver sus fundamentos, cuáles son sus creencias, qué es lo que la persona entiende por pastorado, qué es lo que la persona entiende que era servir al Señor, qué es lo que la persona entiende con su conducta, si entiende que está dividiendo o no, si lo está haciendo intencionalmente o si lo está haciendo de forma intencional porque está cegado sus ojos y no se da cuenta de lo que está haciendo, y los resultados, o sea, el fruto final de la persona. Cuando hablamos de una persona que divide, que trae división, que trae engaño a través de palabras seductoras, como habla Romanos 16, versículos 17 y 18, la palabra ahí es clara. Nosotros tenemos que vigilar a esas personas que tienen esta conducta, que sus frutos no son frutos de buen testimonio, sino que hay obras carnales,
que también lo vemos en Gálatas capítulo 19 en adelante, vamos a ver las obras de la carne. Y específicamente el versículo 20 habla de aquellos que traen divisiones, disensiones, ¿verdad? Que traen partidismo, ¿verdad? Esto Pablo se enfrentó varias veces, primero con la iglesia de Corintios, ahí en la primera carta vemos cómo surge: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Silas, yo soy de Jesucristo. Entonces surge un partidismo que trae división, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo solo con estas referencias bíblicas que claramente esta persona, este hombre, no actuó con un corazón pastoral, no actuó como un hombre de Dios, porque un hombre de Dios no está para dividir, sino para multiplicar. Entonces, estamos viendo a través del testimonio, a través del fruto, estamos viendo también el llamamiento. Muchos quieren ser pastor. La pregunta que nos debemos hacer: ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué quiere ser pastor? ¿Fue llamado para esa tarea? ¿Es el lugar que Dios realmente le colocó en su propósito el ser levantado como pastor? No el autoproclamarse, el autolevantarse, sino ser proclamado pastor. ¿Su testimonio va acorde a su llamamiento? Todas estas preguntas son claves para poder entender y responder esta pregunta. Y el llamamiento al pastorado no es un llamamiento que lo deberíamos de tomar a la ligera, sino que es un llamamiento muy especial. Porque es la tarea de llevar a otros a Cristo, de discipular, de enseñar las verdades. Si uno quiere ser pastor, o si alguno de los oyentes tiene ese deseo de ser pastor, tiene que leer la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde están, podríamos decir, los requisitos para ser un pastor, un obispo, un hombre que tiene la conducta, el testimonio y los frutos para tal llamamiento. Y uno de esos frutos de esos requisitos es que no debe ser alguien recién convertido, tiene que pasar por un proceso. No tiene que ser alguien que por ser recién convertido su corazón se llene de orgullo. Y muchas veces el hombre quiere los cargos por poder, por vanagloria, por orgullo, por sentirse especial, por sentirse más que lo demás. Y esas claramente no son motivaciones que nacen del Espíritu de Dios, sino son motivaciones plenamente carnales. Entonces, todo aquel que desea obispado, como dice 1 Timoteo 3:1, es un buen deseo. Pero es necesario que el aspirante sepa cuáles son sus responsabilidades, lo que Dios demanda para alguien que quiere ser pastor. Lo otro que tenemos que ver, ya hemos visto los testimonios, hemos visto el llamamiento, o lo estamos viendo, son los fundamentos. Los fundamentos es lo que hay en la persona, en el corazón. Esta persona en particular, ¿es apto para enseñar? ¿Está preparado para eso? En toda la vida tiene procesos de maduración, ¿verdad? Toda la vida hay procesos, hay un inicio y un comienzo. Y un final. Lo primero que tiene que pasar por nuestra vida es una conversión real, una regeneración. Dentro de esa nueva naturaleza está el fruto del Espíritu, que lejos está de divisiones, de pleitos, de celos, de envidia, de contienda, de vanagloria, de orgullo. Lejos está de eso, sino que todo lo contrario: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Lejos de eso, tenemos que entender que la persona que aspire a cualquier tipo de servicio, y que la persona que quiera encontrarse con la vida eterna, tiene que convertir y entregar su vida a Cristo, y tiene que pasar por ese nuevo nacimiento espiritual a través del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la regeneración. Lo segundo, tiene que pasar por un proceso de maduración, tiene que ser discípulo, tiene que ser un aprendiz, tiene que dejarse enseñar por su pastor. Un corazón rebelde, un corazón que está lleno de división, no se va a someter, no se va a sujetar a las autoridades, por lo tanto va a querer vivir su propio evangelio, va a querer vivir su propia conducta de vida,
y va a tratar de llevar a otros. Esto acontece, lo vemos en la palabra de Dios con la rebelión de Coré, por ejemplo. Tercero, un proceso de responsabilidad, de compromiso, de servicio. Ver cómo la persona desarrolla su servicio, si lo hace con amor, si lo hace a tiempo, si lo hace bien, cómo él actúa, si es portero, si llega temprano, si atiende bien a la gente, si bendice, si está atento a las necesidades, si es un hermano que está dispuesto a servir. Todo eso lo tenemos que ver para poder entender cuáles son los fundamentos y cuáles son los fundamentos que están siendo colocados en aquella persona. Y por último, el proceso de crecimiento. Ese crecimiento que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, 58, creciendo en el Señor siempre. Ese conocimiento, ese crecimiento tiene que ver con el conocimiento experimental de lo que es Cristo a través de su palabra, de lo que es servir, de lo que es conducta de vida. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la persona? Es lo que nos va a mostrar el resultado final. El árbol se conoce por sus frutos. Yo sé que un naranjo es naranjo cuando veo el tipo de fruto que tiene. Entonces, el árbol se conoce por sus frutos. Y para terminar, Mateo 7, 16, 18 dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos e higos de abrojos? Es una pregunta retórica que Jesucristo está haciendo, ¿verdad? Claro que no. La vid va a dar uvas y la higuera va a dar higos. Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Vio cómo es la condicionante? Como una vid no puede dar espinos y una higuera no puede dar abrojos, un buen árbol no puede dar malos frutos. Porque dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De la misma manera que un árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo va a dar frutos malos. Dice el versículo 18, terminando esta conclusión, no puede, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Condicionante de primera clase. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se cumple. O sea, que no puede. Alguien que se ha realmente entregado a Cristo, que ha pasado por un nuevo nacimiento, por la regeneración, no puede dar malos frutos. ¿Y cuáles son esos malos frutos? Vayamos a Gálatas 5:19, leamos las obras de la carne y veremos que esos son frutos malos. Entonces, claramente, esta persona con este espíritu de división, esta persona que causó daño a una congregación, esta persona que claramente tiene la intención de ser pastor y abrir una iglesia en su propia casa, por lo que entendemos, en este caso en particular, él no puede ser pastor. ¿Cómo lo entendemos? Por sus frutos, analizando su llamamiento, viendo los fundamentos, la conducta, cómo él se maneja, cuál es su testimonio y viendo los resultados. Y los resultados no siempre son numéricos, todo lo contrario. Los resultados en un árbol, el resultado final son sus frutos. Y a eso me refiero con resultados. Querido hermano Leonardo, que Dios te bendiga y que cada panelista pueda seguir desarrollando esta pregunta que es tan fundamental de un tema que no nace en el siglo XX, sino que esto ya se vio en el libro de los Hechos. Bendiciones. Bueno, a mí me tocó hablar acerca de la pregunta sobre la pornografía, ¿no? Que alguien dijo que si es totalmente malo, pecado. Siempre hay dudas en las iglesias, en las parejas que llegan a la oficina pastoral a preguntar, pues, si ellos pueden usar pornografía. Estoy hablando de los matrimonios que piensan que por alguna razón tienen algún tipo de permisología, pues, porque ellos están en medio de su intimidad sexual, ellos piensan que no están haciéndole mal a nadie. Los psicólogos dicen que
ellos no están haciendo nada malo porque solamente están usando un elemento para aumentar la pasión. Eso dicen los psicólogos, inclusive algunos consejeros cristianos, pastores, ¿no? Hay ese asunto, como una libertad para eso. Pero nosotros tendríamos que ir a las citas bíblicas, lo que la Biblia enseña acerca de este asunto. La Biblia, por supuesto, no dice un asunto totalmente claro, no hay un texto bíblico explícito para condenar la pornografía, así como también la masturbación, ¿verdad? Que es una secuela directa, una consecuencia muy directa de la pornografía. Porque si no lo están haciendo, si no lo están viendo en pareja, lo más seguro que toda persona va a terminar en una masturbación. La Biblia tampoco afirma categóricamente, o sea, no hay un texto donde uno puede decir la masturbación es pecado, porque aquí dice en la Biblia, algunos agarran unos textos y los sacan por el pelito, si decimos aquí, ¿verdad? Lo sacan por el pelo y lo ponen a decir cualquier cosa. Por ejemplo, dicen que lo que hizo aquel hombre que vertió en tierra, Onán, eso era una especie de masturbación. Algunos dicen que el que peca contra su propio cuerpo, eso es masturbación, pero eso en realidad no está hablando de eso. Uno hace un exégesis y no está hablando de eso. Entonces, a veces las personas se ponen a buscar textos, quieren que la Biblia les diga exactamente clarito. Pero yo tengo aquí algunas cositas breves en lo que da del tiempo, ¿verdad? Tengo unos textos bíblicos, pero voy a ver si mi secretaria aquí me ayuda. Por ejemplo, tenemos que la pornografía, yo pienso que forma parte del proceso para caer víctima de una atadura, que habla Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14, nos habla de que del proceso, ¿verdad?, que se lleva a cabo para caer en pecado, para entrar en el pecado de la pasión. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así, voy a leerlo brevemente. Discúlpeme, que es que aquí mis ojos, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos. No, disculpen, es que este es Pedro. Es Santiago 1, 14. Ya, hermano, discúlpeme eso, ¿no? 12. Ajá, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ese yo pienso que es un proceso donde cualquier atadura, pero esta que es una atadura sexual, a traer la pornografía, caer en esa atadura, se cumple eso que dice ahí, pues, la gente empieza con una atracción, es seducido, después sigue y luego consuma hasta el momento cuando dice que da a luz la muerte. Entonces ya esa persona viene a estar
como una especie de muerte espiritual, donde su actividad espiritual, su actividad ministerial, su actividad cristiana para honrar a su padre ya no es igual, ya la culpa, la vergüenza, todo eso viene para él porque ya él está atado por esa situación. La otra cosa es que la pornografía y la masturbación, bueno, ya dijimos, no están explícitas en la Biblia, más bien implícitas, según 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Como hemos hablado de que muchas cosas en la Biblia no están explícitas. 1 Corintios, capítulo 6, 18, que dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, tenemos que en una situación donde inclusive dice o ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. Entonces, en una situación de que es una mentira que se apodera de la mente, lo puedo hacer, yo no estoy haciendo nada malo, ya nadie sabe, y así sucesivamente va cayendo en esta cuestión. Otra cosa que el esclavo de la pornografía llega a caer es que cree la mentira de que esta atadura no puede ser vencida. Dice, no, ya yo no puedo salir más de aquí. Muchas veces lo ha intentado, muchas veces ha dicho, esta es la última vez, hablando de personas cristianas. Esta es la última vez, te lo prometo. Llora, se arrepiente, hace cualquier contrición delante del Señor. De repente, si tiene alguna persona de confianza, le comenta y le dice, estoy mal, pero sin embargo, vuelve a reincidir, vuelve a caer en la situación. Pero eso es mentira, que la persona no puede salir de ese asunto. Esto es totalmente falso por lo que nos dice la palabra del Señor, la Biblia. En 1 Corintios 10, 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces es mentira que la persona deba quedarse esclavizado para siempre. Es mentira que esas voces malignas le susurren al oído de que ya le está totalmente agarrado, perdido, que no va a poder ser librado de ahí, que ya esto es peor que la droga y que no puede salir. Eso es mentira. La Biblia dice que sí puede salir de ahí. Entonces, no conviene. Otra cosa es usar porno en la intimidad matrimonial. Repito, hay psicólogos, inclusive pastores, consejeros, que recomiendan cuando la relación íntima en una pareja está decaída, está un poco floja, se les dice, pero bueno, pongan un video porno y para que las hormonas se alboroten y la pasión suba y tal. Entonces, algunas personas hacen eso, pero la Biblia nos dice, por ejemplo, que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Eso indica que la intimidad matrimonial debe ser pura. Ahora, fíjese, yo estaría sometiendo a mi esposa a ver las partes íntimas de otro hombre.
y viceversa. Yo estaría sometiendo a mi esposa, que mayormente las esposas se niegan a esa situación porque como cristianas son más, como más temerosas para ese tipo de cosas. Entonces yo no puedo exponer a mi esposa para que, imagínense, le esté observando los genitales a otro hombre o yo a otra mujer allí en un video en pleno acto íntimo. La otra cosa es que la Biblia ordena la más mínima relación, o sea, ordena que se evite la más mínima relación con la inmoralidad sexual. La Biblia dice, apártense de toda especie de mal. En Efesios 5:11 dice que no se puede, dicen, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, o sea, denúncienlas, descúbranlas. Eso dice la Biblia. No participen en esa obra, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, cualquier mínima relación con actos inmorales, lascivos o lo que se conoce como inmundicia en la Biblia, está totalmente prohibido por la palabra del Señor. La inmoralidad sexual contrista al Espíritu Santo. Es una de las cosas que dice la Biblia que contristan al Espíritu. O sea, ese Espíritu que ha venido a morar en nosotros, que ha transformado nuestra vida, que nos guía, que nos orienta, que es el que nos ayuda a ejercer el ministerio. Entonces imagínense la situación que va a tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a estar opacados, vamos a estar sin esa libertad gloriosa que tenemos cuando el Espíritu Santo fluye de una manera intensa y poderosa en nuestro espíritu. La Biblia habla también de cristianos que lograron abandonar esas conductas inmorales. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, la Biblia nos dice que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No yerren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, este es el apóstol indicándonos que entre la congregación que él conocía, habían personas que habían tenido una vida depravada, una vida en muchas cosas malas. Sin embargo, él testifica que esas personas lograron ser rescatadas, lograron salir de ahí. Eso quiere decir que no importa cuál sea la situación que esté viviendo alguien en torno a la pornografía, que es una de las ataduras de las adicciones conocidas en los tiempos de ahora, más fuerte, muy fuerte, una industria terrible, que ha atrapado a niños y a jóvenes, a mujeres, a hombres, inclusive a hombres adultos, a hombres ancianos, han caído en esta cuestión. Entonces, la pornografía es dañina y con esto ya voy terminando. La pornografía, nosotros tenemos que pensar, y cualquier persona, en el daño. Muchas cosas nosotros no las hacemos, ¿verdad? Porque sabemos el daño que va a producir en nuestra vida. El sentido común nos dice que ciertas cosas no las debemos hacer, no las debemos realizar, porque son dañinas, son
producen cuestiones tremendas. Entonces la pornografía es dañina porque produce depresión. La persona se vuelve depresiva. Aislamiento social. Esas personas se vuelven solitarios, ermitaños, y muchas veces caen en ser abusadores, depredadores de niños, violadores. Y la gente a veces dice, pero él era un señor tranquilo, quieto en el barrio, no se metía con nadie, más bien era muy amable con todo. ¿Qué le pasaría? No, es que él estaba viviendo una situación así. Relaciones dañadas. Muchos matrimonios han sido dañados al punto del divorcio, al punto de ya no poder seguir por causa de este flagelo de la pornografía. Caen en eso y entonces eso va aumentando, que ahora quiere ver más y el otro. Eso estoy hablando de estudios que han hecho psicólogos, analistas, y la experiencia de uno que ha oído a personas que dicen, pastor, mire, yo tengo este problema, no consigo cómo salir de aquí, he caído en esta cosa muy baja, y la otra cosa es la vergüenza, la culpa, el deterioro de la vida espiritual, de la efectividad en el desenvolvimiento, del servicio al Señor. Todas esas cosas se van dañando. Entonces, se está enseñando mucho que eso no es malo, eso no es pecado. Y los jóvenes entonces le llegan a uno, pastor, pero yo leí que eso no es malo, el profe recomienda que se haga, no sé quién, yo leí por internet que se puede hacer, y eso no es malo, eso no es pecado. Yo le digo a esos jóvenes, bueno, no importa, si no es malo, entonces cuando usted vaya a masturbarse, llame a su mamá y le dice, mamá, ven para que me veas que me voy a masturbar. Dice, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces sí es malo. Entonces sí, así como hablamos, pues es malo, es pecado, no es correcto. Bueno, hermanos, eso es lo que yo puedo decir de la pornografía. Me parece que es un flagelo que está metido en las iglesias, está metido en los ministerios, está metido muy profundo en nuestro ambiente cristiano y está haciendo estragos tremendos. Amén. Yo voy a comentar un poco acerca de la porneia, que es el término griego que aparece en el Nuevo Testamento 26 veces. 26 veces el Nuevo Testamento utiliza esa palabra. Y en la mayoría de las veces se utiliza para hablar de fornicación. En todos los casos es para pecados que tienen que ver en el ámbito sexual. En todos los casos. Mayoritariamente la fornicación, que la fornicación es lo que abarca todo lo que tiene que ver con pecados sexuales. En todos los casos es pecado. Principalmente en el Apocalipsis ya es más incisivo, aunque también en otros textos también, lo compara con la prostitución, con prostituirse. En el libro de Apocalipsis, la palabra porneia, y porque mm, demos una clase de griego ya que estamos acá, ¿sí? Cuando hablamos de un término, como un término puntual como porneia, ¿sí? Que de ahí viene pornografía, la palabra varía su valor, su significado, según, por un lado, la desinencia, que es la finalización de la palabra, y por otro lado, el contexto que la forma, ¿sí? El valor que le da el sujeto, y así sucesivamente. Entonces, en algunos contextos, en algunos versículos, porneia va a hablar de un pecado de la carne cualquiera, pero relacionado con un pecado de la carne, al sexo, puntualmente siempre es al sexo, ¿sí? No así en el Antiguo Testamento, porque fornicación en el Antiguo Testamento estaba vinculado con idolatría, en el Nuevo está vinculado con el sexo. Fíjense la gran comparación. El sexo viene a ser equitativo a un pecado de idolatría.
En el libro del Apocalipsis, en la revelación de Juan, ¿sí? Mal llamada Apocalipsis, porque en realidad se llama revelación de Juan, en la revelación de Juan, por ella se usa para definir la prostitución espiritual de la iglesia. No para definir la prostitución espiritual del mundo, cuidado acá, sino que está utilizada para definir la apostasía de la iglesia. La apostasía, la situación espiritual equivocada de la iglesia del final de los tiempos. Es muy delicado el tema, es muy delicado. Tiene muchas aristas y en todas ellas el resultado es nefasto. Nefasto. Como bien dijo el pastor José, hay profesionales que lo recomiendan por una cuestión para liberar tensiones, para facilitar, con muchos adjetivos, muchas excusas para hacerlo malo. Pero la pregunta es, y esta es la pregunta del $1.000.000, ¿qué dice Dios al respecto? El hombre puede decir muchas cosas y nos puede parecer a nosotros, hombres, que está bien por las excusas que nos presentan. A veces hay que poner en la balanza costo-beneficio. La pregunta acá es, ¿qué dice Dios al respecto? Y yo en la palabra de Dios me quedo con lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10, porque mientras el pastor hablaba yo buscaba los textos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces hay una advertencia de parte del Señor en cuanto a cómo nosotros edificamos nuestra vida espiritual y nuestras relaciones. La pregunta acá es, ¿edifica en mi relación, realmente edifica mi relación matrimonial? O en este caso, si es soltero, ¿me prepara, si soy soltero, para esperar al idóneo, a la idónea, como hablaba hoy el pastor Marvin? ¿Me prepara para recibir en Dios a la persona indicada que será la bendición de mi vida, o me aleja cada vez más de ella? ¿Me edifica en una relación espiritual? ¿Me edifica en una relación con Dios? ¿Me llena del Espíritu Santo? Si la respuesta es no, allí tenemos la respuesta de Dios. Yo creo que el no es enorme. Yo creo que el no es enorme. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo y evitar ser llenos de la carne. Yo recuerdo a un José que cuando tenía la oportunidad de darle el disfrute a la carne, ¿verdad? En su vida natural, juventud, y estaba preso, vamos al contexto de la prisión, él salió corriendo. Dijo, no, esto a mí no me conviene. Y se rajó. Hablando pronto, ¿verdad? Hablando en criollo. Se mandó mudar. Se fue y dejó la carne allá en el asador. Dijo, no, esto no es para mí, esto no me edifica, esto no me conviene. Y así tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios. Nos guste o no nos guste. ¿Significa eso que lo vamos a lograr siempre? No, no significa eso. Significa que si tenemos la oportunidad de rajar, rajemos. Si tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, hagámosla. Hagámosla. Porque la palabra del Señor también nos advierte, mire que el que está firme cuida que no caiga. Entonces debemos ser temerosos de Dios. Debemos ser temerosos de Dios y buscar del Señor todos los días para que nos fortalezca y nos guíe con su Espíritu Santo en su palabra, con hombres y mujeres de Dios que nos rodean permanentemente para mantenernos nosotros en la senda correcta, en el camino correcto, buscando que la palabra del Señor alumbre nuestro camino y evitar los males mayores, porque males vamos a tener todos los días. Malas decisiones vamos a tener todos los días. Pecar, usted va a pecar todos los días, nos guste o no nos guste. Pero si tenemos la oportunidad de no hacerlo, no lo hagamos. Si usted tiene la oportunidad de ver pornografía, así sea prestada o porque le apareció en una pantalla emergente en el celular, no la vea. Coloque un bloqueador de pantallas emergente, vio que se configura el celular, usted configura el navegador y bloquea todas las pantallas emergentes y ya no le aparecen más. Además hay una trampilla también en los videos de Facebook, tengan cuidado porque esto va a salir en Facebook y qué bueno que la gente que maneja Facebook, así el señor, el dueño de Facebook, ¿verdad? De Meta, tome en cuenta de que a mí no me interesan ver videos de mujeres desnudas.
Entonces, por la sencilla razón de que usted está moviendo la pantalla y alguien compartió un video y usted miró un fragmento de ese video, aunque no quisiera porque se abrió el video en la pantalla del muro de su amigo, Facebook interpreta que usted lo vio, los robots ya entraron a su celular y le va a empezar a mandar imágenes, le va a empezar a mandar videos, y esto se ha denunciado muchísimo en Facebook. Muchísimos cristianos, muchísimos pastores hemos denunciado que aparecen cosas que no tienen que aparecer en los perfiles, que aparecen imágenes que no tienen por qué aparecer, videos que no tienen por qué aparecer. No nos interesa. No, a nosotros nos interesa predicar el Evangelio. Nos interesan nuestros murales y con nuestros contactos ver cosas que sean buenas. Si no podemos estar de acuerdo con todo y no podemos estar a favor de todo. El mundo es así. No podemos decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Me explico lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, la sociedad, el mundo que nos tocó vivir en este tiempo es un bombardeo constante en el mundo de lo sexual. Es una opresión sexual constante. Esto sin mencionar los movimientos LGTB y todos los agregados que tienen, ¿verdad? Con sus orientaciones sexuales, que están en todo su derecho, como lo hemos dicho muchísimas veces, desde Pregunta al Pastor. Nosotros no podemos estar violentando los derechos ajenos. Nosotros nos limitamos a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso, y de ahí no nos movemos. Lo que gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. ¿Qué opina de Dios en cuanto a la sexualidad? ¿Qué opina de Dios en cuanto a la pornografía? Es pecado. Fuera del plan de Dios, fuera del formato de Dios, es pecado. ¿Podemos decir que tener relaciones sexuales con la esposa está mal? No, para nada. ¿Está mal disfrutar del sexo con la esposa? Tampoco está mal. Pero tampoco estamos en la época de Adán y Eva que había que llenar la tierra de hijos. O sea que la planificación familiar es importante. ¿Me está entendiendo, no? Y esto lo decimos con mucho respeto a todos los que nos van a escuchar. ¿Sí? Lo decimos con mucho respeto. Yo conozco personalmente mucha gente que consume pornografía. Y consume pornografía para tener relaciones sexuales con su esposo y con su esposa. Sí. Conozco. Y conozco casos terribles. Y he hablado, yo escuchaba al hermano que hablaba sobre las consejerías, he hablado con gente mire, cosas que no las podría mencionar en este momento, por lo menos no al aire, porque son terribles. Terrible lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea. Nosotros como la Iglesia de Cristo debemos ser luz. Entonces, al pueblo cristiano, a los cristianos, a los creyentes, porque hay dos tipos de evangélicos, ¿vio? Los creyentes y los cristianos, unos son creyentes arrimados y otros son convertidos. Para mí esa cuenta es clara, ¿verdad? Aléjense de todo tipo de contaminación sexual. Aléjense de todo tipo de contaminación sexual porque no edifica, no conviene. Si no te edifica, no te conviene. Bueno, si tienes dudas, como dijo el pastor, llama a tu madre, hazlo en público, entonces vas a ver que hay algo que no cierra la cuenta. Así que bueno, que el Señor nos ayude, que Dios le bendiga. Si Cristo aún no forma parte de su vida, le invitamos a que lo llame, lo invite a ser parte de ella, y si está atravesando momentos de este tipo, busque el apoyo de cualquiera de los panelistas o de su propio pastor. A veces hablar con un desconocido tiene mejores oídos, porque evitamos el juicio personal. Muchas veces nos conocen, muchas veces no tenemos con quién hablar. Pregunta al Pastor está siempre con un oído atento, pero nunca vamos a ocupar el lugar del pastor local. Siempre debe procurar hablar con su pastor. Si usted no va a ninguna iglesia, le invitamos a que busque una iglesia evangélica y que tenga una vida cristiana saludable, una vida familiar saludable. En cualquiera de los casos, podemos orar por ustedes siempre que lo soliciten. Les saludamos y les bendecimos, y será hasta el próximo programa de Pregunta al Pastor. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.